Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir un día más a una jornada de buenas prácticas de esta serie que venimos haciendo en PEP los viernes. Hoy estamos con Manuel Rabanal, de técnico de Daikin, que nos va a hablar de buenas prácticas en sistemas activos. Como siempre, vamos a esperar unos minutos de cortesía hasta que termine de conectarse más gente de la que se haya inscrito. Y mientras, para entretenernos en estos minutitos, vamos a ir lanzando algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo entre todos. Y ahora, cuando terminemos esto, pues empezamos con mi presentación y con la de Manuel, ¿vale? Así que voy a ir lanzando la primera, como viene siendo habitual, para ver si sois socios o no de PEP. Bueno, parece que ya ha votado la mayoría. La voy a ir cerrando esta pregunta. Más o menos un 60% sí son socios de PEP. O sea que entiendo que en la siguiente pregunta, que es relativa a si conocéis o tenéis experiencia con Standard Passive Hub, pues el resultado será parecido. La lanzo ya. Bueno, pues la voy a ir cerrando ya. Ha salido un poquito más alto el resultado, más o menos el 70% sí conocen el estándar Passive Hub. Esta siguiente pregunta me parece muy interesante y nos va a dar información que nos va a ayudar para las siguientes jornadas, y es ¿qué otras jornadas consideráis que pueden ser interesantes o que os gustaría que hagamos? Al final creo que esta serie de buenas prácticas está funcionando muy bien y creo que las ponencias están mereciendo mucho la pena. Pero, pero bueno, siempre está bien ver otras posibilidades y a ver qué os gustaría, ¿no? Que hagamos. Podéis marcar no solo una, sino todas las que consideréis de interés.
Bueno, parece que ha votado prácticamente todo el mundo. Y efectivamente, parece que esta serie es la que más gusta y la que mejor está funcionando. La verdad que a mí también me gusta mucho, son ponencias muy interesantes. Pero bueno, ahí también han salido buenos resultados para otro tipo de jornadas que lo estudiaremos, cómo hacerlas, cómo prepararlas. Y ya por último, de manera rápida, voy a lanzar esta, simplemente por tener esta información. Para aquellos que no sois socios de PEP, ¿consideráis el haceros socios de la plataforma? Podría ser interesante para vosotros. Vale, bueno. También parece que ha votado ya prácticamente la mayoría. Y bueno, parece que hay gente que sí que está planteándose el ser socio PEP, así que espero que estas jornadas que hacemos y todo el esfuerzo que dedicamos a divulgar el Standard Passive House y la alta eficiencia os anime a enfocaros en este campo y a haceros socios de PEP. Y sin más, ya se ha ido conectando más gente en este ratito, así que creo que vamos a empezar sin demorarnos más. El indicar que, como decía, está Manuel con nosotros, también está nuestra compañera Rosalía, que estará atendiendo el apartado de preguntas. Allí en el apartado de preguntas podéis ir haciendo todas las dudas que tengáis, luego nosotros las recogeremos y se las pasaremos a Manuel para que las resuelva al final de la jornada. Y también deciros que en el apartado documentos tenéis ahí disponible la presentación que estamos utilizando hoy para descargar en PDF, aunque luego, como sabéis, enviamos un email de seguimiento con todos los documentos, etc. Así que, sin más, voy a empezar a compartir ya pantalla y empezamos. A ver. Creo que estamos viendo ya mi pantalla. Si nos ponéis por el apartado de preguntas, por favor, si se ve todo bien y se escucha. Sí. Sí. Bueno, aquí. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, lo dicho, estamos en una jornada más de buenas prácticas de esta línea. En este caso vamos a hablar de sistemas activos. Estos webinars los hacemos los viernes, es una serie que estamos haciendo los viernes, que nos parece un buen momento para hacerlos. Y como decía, estamos con Manuel Rabanal, él es ingeniero técnico mecánico del Departamento de Calefacción de Daikin, España, y además es diseñador Passive House certificado y además sabe un montón de sistemas activos y lo explica muy bien, ya lo vais a ver. De rigor tengo que explicar qué somos una asociación sin ánimo de lucro, trabajamos en 3 ámbitos principales, profesional, social e institucional, como veis ahí, y lo que buscamos es vivir mejor con menos energía, divulgando la alta eficiencia energética en la edificación. Esto lo hacemos en base al Standard Passive House, que como la mayoría habéis dicho en las encuestas ya lo conocéis, pero para aquellos que no, pues es un estándar de alta eficiencia energética que a día de hoy está considerado uno de los más exigentes del mundo y que combina esa mínima demanda de energía necesaria para la climatización de los edificios con un alto confort interior de los espacios. Nació en Alemania en el año 91 y a día de hoy está extendido por todos los países del mundo y se ha demostrado que es aplicable a todo tipo de climatologías. Como estándar es prestacional, es decir, marca unas prestaciones que tienen que alcanzar los edificios y no exige ningún método concreto, ningún sistema concreto, ninguna marca ni ningún producto concreto para llegar a ello. Esos requisitos, de manera muy resumida y muy directa, son estos que aparecen aquí para la categoría Passive House Classic.
Como veis, calefacción y refrigeración por debajo de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Energía primaria por todos los conceptos del edificio por debajo de 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Y hermeticidad mediante ensayo empírico en obra por debajo de 0,6 renovaciones hora cuando hay un diferencial de 50 pascales de presión. Eso sería para obra nueva, también tiene aplicación para rehabilitación en distintas versiones. Para alcanzar esos requisitos siempre hablamos de 5 principios, añadiéndole protección solar y diseño bioclimático, hablamos de aislamientos, hablamos de diseñar sin puentes térmicos y de construir sin puentes térmicos, hablamos de controlar esa hermeticidad para luego cumplir ese ensayo que decíamos y utilizar ventanas y carpinterías de altas prestaciones y ventilar los espacios adecuadamente a través de equipos de ventilación de doble flujo con recuperación de calor. Y en ninguno de estos principios aparecen los sistemas activos, ¿no? En un momento, aquí no están los sistemas activos, pero obviamente hay sistemas activos, tiene que haberlos. El concepto Passive House, ese límite de 15 kilovatios hora que marca, no es casual, está ahí por una razón, y es que es el punto exacto de equilibrio donde se podría eliminar un sistema convencional de climatización y se podría climatizar el edificio a través del aire de renovación de la ventilación mecánica. Ese punto lo que hace es que justo sea en ese punto donde se puede reducir los costes y a partir de ahí seguir reduciendo la demanda energética nos obligaría a incurrir en mayores costes de inversión que no serían del todo rentables. Por lo tanto, ahí hay un trocito, una pequeña demanda energética que hay que cubrir y por lo tanto hay necesidad de sistemas activos. Al final, en Passive House, lo que se trata es de hacer balance energético del edificio, tanto para invierno como para verano. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a tener diferentes ganancias internas. Por ejemplo, en invierno vamos a tener ganancias internas de calor por distintas cuestiones y vamos a tener distintas pérdidas. Y lo que tenemos que hacer es balancearlas. Y la diferencia, el restante que no seamos capaces de balancear, será lo que tengamos que aportar. Será la demanda que tengamos. Estos son pantallazos de un PHPP, para quien no lo conozca, y aparecen gráficas como estas, ¿no? Ahí hay, en cuestión de invierno, lo que correspondería a la demanda de calefacción y para la refrigeración, lo que correspondería, que es esa pequeña banda que está en azul más oscurito, lo que necesitaríamos de climatización, de refrigeración, mejor dicho. Entonces, es obvio que necesitamos sistemas activos para cubrirlo. Lo podríamos hacer a través del sistema de ventilación, pero bueno, en nuestro país, en la práctica, generalmente vamos a emplear sistemas activos. Y además, como luego vamos a tener otras demandas tipo agua caliente sanitaria, etcétera, pues podremos utilizar sistemas activos que además nos den servicio para otras cosas, ¿no? A nivel de concepto, en el estándar Passive House no existe ninguna limitación ni existe ningún requisito al vector energético que utilicemos. Esa demanda de energía que tengamos la podemos aportar al edificio de cualquier fuente, tanto renovable como no renovable. Ahí el estándar, digamos que no entra a poner restricciones a eso. Obviamente, siempre será mejor tratar de cubrirlo con energías renovables, incluso llegar a ser autosuficientes, etcétera, ¿no? Pero como concepto, quedaros con esto, no exige ningún vector energético concreto. Y entonces, en esos sistemas activos, por también dar un nivel de concepto general, vamos a tener tres partes fundamentales, que son el generador, el emisor y el sistema de control. También tenemos nosotros tenemos ponencias específicas de cada uno de ellos, algunas están mezcladas, otras no, y bueno, las podríamos ver en otro momento, ¿no? En concreto, si hablamos de generadores, pues igualmente pueden ser de cualquier tipo, pueden ser calderas, pueden ser bombas de calor en sus distintas modalidades o cualquier otra que pueda servir de generador, ¿no? Y en cuanto a emisores, lo mismo, podemos hablar de radiadores, podemos hablar de suelos radiantes, podemos hablar pues de la unidad interior, si la tiene, de la bomba de calor, podemos hablar de fan coils, etcétera, ¿no? Obviamente, algunos generadores y algunos emisores van a casar mejor entre ellos y van a obtener mejores eficiencias. Y eso seguro que nos lo va a explicar Manuel mucho mejor.
Entonces, de todo esto, de esta fotografía un poco general, de lo que vamos a hablar hoy en concreto es de los generadores, aunque creo que también vamos a entrar un poquito en los emisores, y en concreto vamos a hablar de bombas de calor y en buenas prácticas para asegurar que esas bombas de calor funcionan adecuadamente y las instalamos bien en obra y no tenemos ningún problema. Y sin más, yo no me enrollo más, simplemente recordaros que como siempre tenemos programación de las próximas jornadas, aquí veis todas ellas, algunas son en abierto, otras son específicas para socios de PEP, otras son para colegios de aparejadores. Bueno, simplemente deciros que estéis atentos, que nos sigáis en redes y en todos nuestros perfiles, porque allí lo vamos anunciando todo. Y, y bueno, que si os interesan que os apuntéis, claro que sí. La más próxima que tenemos es esta, el viernes 9 de abril, que es otra de esta misma serie de buenas prácticas y en este caso será sobre ventilación. Podéis registraros ya están abiertos los registros. Ahora pues os pondremos por el chat el link y nada más. Sin demorarme más, ya le doy paso a Manuel y que nos cuente cómo hacer bien estas instalaciones de sistemas activos. Venga, gracias, Vale, Daniel. perfecto. Si te quieres encender la cámara ya, yo te voy a Sí. hacer ahora presentador. Vale. Creo que ya lo tienes. Vale, pues listo, veis bien mi pantalla, entiendo, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vale, bueno, Pues nada, todo tuyo. venga, bueno, ya me ha presentado Daniel. Mirad, yo trabajo en el departamento de calefacción de Daikin. Es un departamento, es un nombre muy específico para todo lo genérico que es el departamento, ¿no? Yo en concreto llevo más la parte de instalaciones, más la parte de obra, y en nuestro departamento, pues bueno, llevamos a nivel Daikin, a nivel de la empresa en la que trabajo, pues la parte de eficiencia energética, energías renovables, fotovoltaicas, solar térmica, etcétera, etcétera. Aparte de, lógicamente, pues las bombas de calor aerotérmicas, ¿no? La parte de producto y la parte de instalación. Voy a quitar bueno, ya, bueno, pues porque me pongáis cara, voy a quitar la cámara pues para que se vea mejor la presentación. ¿Vale? Mirad, vamos a leer juntos el título de la diapositiva porque es lo más importante de una instalación, de una bomba de calor y de la satisfacción al final en un proyecto. La eficiencia es el sistema en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la eficiencia no es solo la bomba de calor, la eficiencia no es solo el fabricante, la eficiencia no es solo la caldera, la eficiencia no es solo el suelo radiante, la eficiencia es un conjunto. Y vosotros como profesionales de la arquitectura, pues lo sabéis mejor que yo, ¿no? Y además estamos en un foro de baja demanda energética, en un foro de Passive House, donde ya Daniel nos introducía todo esto, ¿no? A través de los principios fundamentales, fundacionales, como queráis llamarlo, del Passive House, ¿no? No estamos hablando solo de aislamiento, no estamos hablando solo de orientación, de tener buenos materiales, buenas carpinterías. Al final es algo prestacional, es decir, prestacional quiere decir que tenemos que llegar a un fin y que a ese fin, a esa meta podemos llegar a través de diversos caminos. Bueno, pues con las instalaciones, con la parte de ingeniería, es algo muy similar. La eficiencia es el conjunto, tenemos que llegar a un fin y ese fin, ¿cuál es? La satisfacción del usuario final, por supuesto, ¿no? Y lo primero. Y lo segundo, pues un bajo consumo energético. Y para eso, pues tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Vais a ver que la presentación no es muy larga. Lo hablaba antes con Daniel y con Rosalía. Yo tiendo a enrollarme cuando hablo y ese es uno de los motivos por no hacer muy larga la presentación, pero otro de los motivos es porque realmente vais a ver que no hay tantas cosas que contar. Es decir, que hacer bien una instalación de aerotermia, pues es muy sencillo. Es muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos que son los que vamos a revisar y los que podéis ver ahora mismo en
la pantalla, por supuesto, pues dimensionar correctamente los equipos, es decir, el caballo grande, ande o no ande, del que somos tan amigos en España, arquitectos, ingenieros, fabricantes, instaladores, todos, ¿no? Pues aquí sí cabe, dentro de instalaciones en el ámbito de Passive House, bueno, pues no es especialmente recomendable. Otro tipo de consideraciones arquitectónicas, de ubicación de equipos, y, por supuesto, respetar unas condiciones mínimas de instalación que vamos a ver un poco más en detalle. Condiciones hidráulicas, condiciones eléctricas y, por supuesto, pues tener en cuenta que la instalación, si decimos que es un conjunto, pues ese conjunto se compone de diversas partes, ¿no? Pues esas partes tienen que interaccionar entre ellas, es decir, el suelo radiante tiene que interaccionar con la bomba de calor, el fan coil tiene que interaccionar con la bomba de calor. ¿Y cómo interaccionan? Pues a través de una regulación y de un control específico, a que, por supuesto, se le pueden sumar energías, otro tipo de energías renovables, ¿no? Sabéis que la aerotermia está considerada como energía renovable, pero quizá lo que entendemos todos por energía renovable, ¿verdad? Pues pensamos más en solar térmica, solar fotovoltaica, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, pues empezamos suponiendo, no vamos a obviar la primera, la del dimensionamiento correcto de los equipos, ¿no? Porque vamos a suponer que aquí somos todos gente fina a la hora de trabajar y que huimos del caballo grande. Mirad, ¿de qué depende la eficiencia de una bomba de calor? Imaginad que todo lo que hemos dicho anteriormente lo cumplimos, ¿no? Que la hemos ubicado perfectamente, la regulación, el control, etcétera, etcétera. ¿De qué depende? Pues depende básicamente, y muy resumido, de dos factores. Uno, de la temperatura exterior y otro de la temperatura de impulsión. Es decir, una bomba de calor en Madrid es más eficiente cuando trabaja contra un sistema que permite impulsar agua a baja temperatura, como por ejemplo un suelo radiante, que frente a un sistema como pues esos que veis ahí, ¿no? De radiadores de fundición, que indudablemente no permiten las temperaturas de trabajo del suelo, es decir, requieren temperaturas de impulsión mucho mayores, ¿no? Y esto es bastante obvio. Hablo de una bomba de calor, pero podríamos hablar también de una caldera, ¿verdad? ¿Qué le cuesta más a una caldera? ¿Qué le cuesta más a un mechero? ¿Qué le cuesta más a lo que sea? ¿Calentar agua a 70 grados o calentar agua a 35 grados? Indudablemente, calentar agua a 35 grados cuesta menos y, en el fondo, esto es la eficiencia. Lo que le cuesta el equipo generador, en este caso la bomba de calor, llegar a unas condiciones de trabajo. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues vamos a intentar trabajar con sistemas de baja temperatura, con sistemas de alta inercia, por ejemplo, los suelos radiantes, fan coils, ¿no? Que nos permiten temperaturas de trabajo mucho más favorables desde el punto de vista de la eficiencia, pero incluso también desde el punto de vista de confort. Dentro del estándar Passive House nos fijamos en la eficiencia, pero esa eficiencia no penaliza el confort, sino todo lo contrario, ¿verdad? Conseguimos una homogeneidad térmica, una homogeneidad dentro de la vivienda, de modo, bueno, pues que no experimentamos esas sensaciones, ¿verdad? Oye, si estoy cerca del radiador, pues estoy a gusto, si estoy lejos, no lo estoy, en esta habitación estoy a gusto, en la otra no, ¿no? Este es un punto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta dentro del Passive o dentro de cualquier instalación donde trabajemos con bombas de calor aerotérmicas. Mirad, en esta gráfica es un poco compleja, pero la vamos a desglosar. Veis que hay una serie de líneas que van cortando la gráfica a distintas temperaturas, 35, 30, 55. Bueno, esto no es más que lo que comentábamos anteriormente. Cuanto más baja es la temperatura de impulsión, aquí lo estoy marcando con el puntero, mayor es la eficiencia, ¿no? En el eje de las IES tendríamos la eficiencia, el rendimiento, el COP, y aquí tendríamos la temperatura exterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para una vivienda ubicada en una zona donde tengamos una temperatura exterior de 4 grados, mirad, si estamos trabajando, imaginad, con un radiador al que le tenemos que impulsar agua a 55 grados, pues estamos en unos 2,5 de rendimiento. Si subimos a otro tipo, empleamos otro tipo de elemento terminal que me permita bajas temperaturas, pues fijad, doblamos la eficiencia. Doblamos la eficiencia quiere decir que disminuimos el coste, que si pago 100 euros, pago 50, y que si pago 50, pago 25, ¿no?
Y eso es algo muy interesante a la hora de proyectar y a la hora de explicárselo a los usuarios finales. Es un valor importante en el cálculo del retorno de la inversión. Los equipos, volvemos a lo mismo, son equipos, oye, elijo una marca buena, elijo una marca premium, sea Daikin, sea la que sea, ¿no? Ahora, gracias a Dios, creo que la competencia es buena, la competencia es sana y en el mercado, pues, vais a encontrar grandes fabricantes con grandes tecnologías de bombas de calor. Pero mirad, para hacer esta comparación, bueno, pues nos comparamos nosotros en este caso Daikin, pues es donde yo trabajo, con nosotros mismos. Imaginad, 9 equipos para 9 viviendas en altura. ¿Cómo creéis que trabajan? ¿Trabajan igual? Este señor, el dueño del primero A, paga lo mismo que el dueño del tercero A. Es el mismo equipo, es la misma instalación, es el mismo proyectista, es el mismo instalador. ¿No? Pues este señor probablemente pague 2 veces más que el dueño de este equipo. Esta bomba de calor descarga sobre esta otra, que a su vez descarga sobre esta otra. Y en condiciones normales, pues esta bomba de calor va a trabajar como en Helsinki, mientras esta trabaja como en Madrid. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Y más teniendo pues, una cubierta generosa donde se podría haber optimizado la colocación de estos equipos. ¿Esto qué creéis? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que el instalador no lo sabe? ¿Se debe a que el arquitecto no conoce esto? ¿Se debe a que el ingeniero no lo conoce? No, se debe, yo creo que no a que no sepamos, a que no seamos profesionales, sino que vamos a carreras y que no caemos muchas veces en todo este tipo de requerimientos, ¿no? Y son importantes porque condicionan el consumo y condicionan el gasto, ¿no? Al final, estas bombas de calor, las que estaban ubicadas en la primera fila, pues lógicamente van a trabajar con temperaturas muy desfavorables. Eso que repercute no solo en un mayor consumo, en que el usuario paga más, sino que incluso que la capacidad y la potencia que puede entregar el equipo es menor. El webinario es de buenas prácticas y quizá no he empezado por lo más básico, suponiendo que todos conocemos cómo trabaja una bomba de calor, pero si no lo vamos a repasar muy brevemente. Mirad, paso a la diapositiva anterior. La bomba de calor, la aerotermia, es una energía que le roba energía. Le roba energía al aire exterior. Y esto, quizá en calefacción estemos menos acostumbrados a verlo, pero en refrigeración sí que estamos acostumbrados a pasar por delante de una unidad exterior, ¿verdad? Imaginaos el split que tenemos en el salón con la correspondiente unidad exterior. ¿Qué ocurre cuando ese split está funcionando y pasamos por delante de una unidad exterior? ¿Cómo es ese aire? Ese aire es mucho más caliente, ¿verdad?, que el que hay en la calle. Si en la calle estamos a 32 grados, el aire que está moviendo esa unidad exterior pues será a 38, 39, 40. ¿Y de dónde sale esa diferencia de temperatura? Bueno, pues la diferencia de temperatura sale de que el split está enfriando una estancia interior. Cuando enfriamos algo le estamos robando energía y esa energía le está disipando la unidad exterior. Bueno, pues cuando los equipos trabajan en calefacción o en agua caliente sanitaria, el proceso es justo contrario. Le robamos energía al aire exterior para transportarla y transferirla en el interior. Es decir, que si afuera estamos a menos 2 grados y pasamos por delante de la máquina exterior del sistema de bomba de calor aerotérmico, pues estará echando aire a menos 7, menos 8, menos 6 grados. Bien, fijaros aquí, ¿verdad? Este equipo está trabajando con unas condiciones de temperatura exterior muchísimo más desfavorables que este otro, ¿no? No me enrollo más en este punto y pasamos. Los datos, ¿dónde los encontráis? Pues en los manuales técnicos de los fabricantes. Manuales técnicos de los fabricantes, los catálogos técnicos, databook, manuales de instalación, donde nos van a aparecer en todos los fabricantes fichas que nos van a hablar sobre esto, sobre las distancias que debemos respetar. Por ejemplo, con paramentos, con cualquier obstáculo o incluso pues, cuando tengamos varios tipos de bombas de calor, decimos, oye Manuel, es que la cubierta es muy apretadita y tengo que poner unas enfrentadas a otras. Bueno, pues el propio manual te va a decir, mira, respeta 600 milímetros por este lado, respeta 500 por este otro. Y si no, y si tenéis dudas, pues con la persona que
que tratéis en cada fabricante, estoy seguro que os atenderá encantado. Más puntos a tener en cuenta sobre la unidad exterior, sobre el sistema, pues las distancias frigoríficas o hidráulicas, dependiendo de los equipos. Si decimos que la bomba de calor roba energía al aire exterior y la transfiere dentro en invierno cuando queremos dar calefacción, y al revés, que roba energía al interior para disiparla afuera en verano. ¿Cómo transporto esa energía? Pues esa energía la transportamos a través del circuito frigorífico, a través del circuito frigorífico o hidráulico en el caso que sea, ¿no? Vamos a hablar del frigorífico, del refrigerante. Bien, ese refrigerante, lógicamente, no puede tener un recorrido infinito. Un compresor en esta clase de equipos produce la potencia y además la transporta. Si tuviera una longitud de tubería infinita, no llegaría a la potencia y el compresor además no le llegaría aceite y no podría trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, es un valor muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Podemos llegar a equipos de 70 metros, sí, pues hay equipos para 70 metros y para 35 y para 40. Es decir, no vamos a tener aquí ahora mismo un ratio, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Simplemente nos tenemos que quedar con que es fundamental respetar las especificaciones del fabricante, ¿no? Ya no hablo de Daikin, hablo en genérico. El fabricante nos va a decir, mira, pues tenemos tubería de 1/4 y 5 octavos, pues tubería de 1/4 y 5 octavos y máximo 12 metros. Es que yo me la quería llevar aquí y resulta que está a 85 metros. Pues mire, caballero, no se puede. Vamos a buscar una alternativa. Esto, a la hora de proyectar, si se coge desde una primera fase del proyecto, bueno, pues es relativamente sencillo, ¿verdad? Buscar una ubicación. Los problemas vienen especialmente cuando ya estamos en fase de instalación. Es que el único hueco que tenemos para ubicar la unidad exterior o la unidad interior es este. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí vienen los problemas. Entonces, bueno, pues si en una fase de diseño somos conscientes de todos estos puntos, pues nos ahorraremos muchos disgustos. Nos ubicamos ahora dentro de la vivienda, hablando de unidades interiores. Dejamos la exterior, la ubicación de las unidades exteriores, las distancias frigoríficas, y vamos a las unidades interiores, ¿no? Que las conoceréis sobre todo a nivel comercial como HydroKit, HydroBox, Hidroduo, Hidro no sé quién, depende de cada fabricante, lo llama de una manera, ¿no? Pero en el fondo no es más que una unidad interior. Mi jefe dice algo que bueno, me hace relativamente gracia, ¿no? Dice, unidades interiores, ¿por qué las llamamos unidades interiores? Digo, oye, pues hay que ubicarlas en el interior. Esto que parece obvio es un problema recurrente, ¿no? Oye, tenemos las unidades interiores y las ponemos ahí al sol. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no son equipos preparados para trabajar en condiciones de intemperie y se pueden estropear, se pueden congelar las placas, mejor dicho, las placas electrónicas, pueden tener condensaciones, pueden provocar cortos, aparte de que los materiales, bueno, pues ya sabéis vosotros que tienen distintos grados de protección y distintos grados de autorización, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la radiación ultravioleta las podría dañar. Esto es obvio y vamos a pasar muy, muy rápido porque hay temas más interesantes. Seguimos en ubicación de unidades interiores, y aquí ya no hablamos tanto de que no sea capaz de robar energía o sea capaz de robar energía, sino de poder instalarla, de poder mantenerla. Hemos dicho que la eficiencia es el sistema al principio, hemos empezado así, pero yo quiero ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que es una cuestión de pensar en todos los que intervenimos en una obra, ¿no? En un proyecto. Al final es una labor coral, desde el arquitecto que proyecta, al ingeniero que diseña las instalaciones, a un profesional que tiene que instalarlas y probablemente después tiene que venir ese mismo profesional u otro cualquiera a mantenerlas. Y para ello tiene que acceder a los equipos. Vuelvo a lo mismo, es una obviedad, pero muchas veces nos las saltamos, ¿no? Yo esta semana he estado de visitas de obra por el norte y uno de los problemas que teníamos, pues fijaos, es ahí de esos 300 milímetros de separación entre la parte superior de la unidad exterior y el techo, bueno, pues que era la tercera parte.
¿Qué ocurre? Que el operario pues, muchas veces no puede operar, ¿no? Y por mucho que pues, todas las conexiones frigoríficas, hidráulicas, etcétera, vengan en la parte superior, ¿no? Como veis ahí en la imagen de la derecha, bueno, pues hay que lograr meter la mano, la llave, apretarla, unos radios de curvatura para las tuberías aceptables, 1000 ejemplos, ¿no? Seamos conscientes cuando proyectemos, ¿no? y démosle una vuelta de tuerca hasta encontrar ubicaciones aceptables. Esto quizá no os corresponde tanto a vosotros, ¿verdad? La ejecución, pero bueno, no quería dejarlo pasar de largo. Esto, para muestra, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues yo reto a cualquiera a que me diga cuál es el sentido del agua en la imagen de la izquierda. Bueno, veis, hay unas flechitas pintadas, porque me dediqué a pintarlas, ¿no? Para el que viniera detrás que por lo menos tuviera una mínima guía. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido ya, obviando que ni hay aislamientos ni hay nada, no tiene ningún sentido plantear una instalación de este tipo. Las instalaciones, las máquinas son todas fenomenales hasta que fallan. Y hay que tenerlo en cuenta, que puede producirse un fallo en la instalación y que hay que repararlo, que para repararlo hay que diagnosticarlo, ¿no? Cuanto más fácil sea la instalación, mucho más fácil de diagnosticar y vuelvo a lo mismo, mayor satisfacción del usuario, menores consumos, etcétera, etcétera. ¿Veis la imagen de la derecha? Bueno, pues algo elegante, ¿no? No sabes si la máquina es buena, si la máquina no es buena, si el instalador trabaja bien o mal, si el proyecto es eficiente o no lo es, ¿verdad? Pero la impresión que nos da pues es muy distinta. Y mira, llegamos a la parte que más me gusta, ¿no? La parte de agua y una parte donde nos encontramos quizá, vamos, no sé los ratios de incidencia de este año, pero tranquilamente estaremos en un 80% de las incidencias que manejamos se deben a problemas de instalación. Y se deben a problemas de instalación fáciles, que es lo que más rabia da, ¿no? Es decir, problemas de instalación que si desde un primer momento se hubiera planteado de manera adecuada, pues nos los hubiéramos ahorrado todos, ¿no? Y con la consiguiente satisfacción. Mirad, hemos hablado de la parte de instalación, de exterior, interior, hidrokit, etcétera, etcétera, pero para que una bomba de calor funcione bien, una vez que, viendo lo anterior, funcione bien, realmente solo hace falta cumplir dos parámetros, ¿no? Todos los otros parámetros casi que se derivan de estas dos. Y son dos parámetros además muy sencillos. La bomba de calor requiere un caudal mínimo de agua, como una caldera. Es decir, si nosotros encendemos la caldera y no pasa agua a través del intercambiador de calor, el quemador no funciona, ¿verdad? No funciona. ¿Qué voy a calentar? Podría dañar el intercambiador de calor, dañaría el intercambiador de calor y por lo tanto no arranco. Pues una bomba de calor, exactamente lo mismo. Si no circula agua a través del intercambiador de calor, a través del intercambiador refrigerante-agua, es decir, el circuito frigorífico, el circuito de refrigerante es el que roba energía al exterior y esa potencia la transfiere a un circuito hidráulico. Tiene un intercambiador, ¿no? donde se transfiere esta energía. Bueno, pues si no pasa agua, ¿qué energía tengo que transferir? Bueno, pues ninguna, no puedo transferir ninguna energía. Ahora vamos a ver, lo vamos a explicar sobre la instalación para que todos lo entendamos, ¿no? Además, hay una cosa que la bomba de calor hace que no hace la caldera. Y os dejo un par de segundos para que lo encontréis en la presentación. Es fácil, es el desescarche. Decimos el caudal mínimo necesario para la máquina teniendo en cuenta pues, que realiza una operación de desescarche. La operación de desescarche, lo habréis visto, las máquinas exteriores, si le estamos robando energía al exterior y energía al exterior, al final toda la humedad relativa del aire va condensando sobre la batería, sobre ese intercambiador de calor refrigerante, aire en este caso, y al final se podría formar un bloque de hielo. ¿Qué es el hielo? Pues el hielo pensemos en los iglús. El hielo es un aislante extraordinario. Si tengo aislamiento entre la unidad exterior y el ambiente, pues ya me diréis vosotros cómo funciona la aerotermia. ¿A quién le robo energía? A nadie. Por lo tanto, hay que deshacer esa capa de hielo. Y eso se hace desescarchando. Desescarchando, en el fondo, no es más que la unidad exterior cambie el ciclo de funcionamiento y diga, oye, ahora le voy a robar temporalmente energía a la instalación
quito ese hielo y vuelvo a trabajar de manera normal. Lógicamente, el desescalche solo se produce en los periodos de calefacción durante el invierno. Bien, pues si no tengo un caudal de agua, ¿a quién le robo la energía? A nadie. ¿Y quién sufre el intercambiador de calor? ¿Y quién se rompe el intercambiador de calor? Bueno, para eso existen muchas maneras de garantizar este caudal mínimo, con agujas hidráulicas, con separadores hidráulicos, ¿no? Con bombas de secundario, etcétera, etcétera. Pero como no siempre lo necesitamos, bueno, pues vamos a ver la manera más común, y es a través de las válvulas de presión diferencial. ¿Veis? Es esto que tenéis aquí. Es una válvula de presión diferencial que no es más que un muelle. Quizá debería haber hecho un poquito más de zoom, pero bueno, veis aquí hay una flecha en escuadra. Estas válvulas llevan un muelle, de modo que el agua, pues cuando empuja con una fuerza determinada, este muelle se mueve hacia arriba y el agua se va para el otro. Esto es un colector de suelo, son dos colectores de suelo radiante, de impulsión y de retorno. ¿Veis? La bomba de calor nos manda agua por aquí y aquí va a los distintos circuitos de suelo radiante y de aquí vuelve de los distintos circuitos de suelo radiante, ¿verdad? Tenemos unos cabezales que se controlan a través de cada uno de los termostatos de zona. Es decir, por ejemplo, este cabezal pues iría al termostato del salón, este a la habitación de los niños, este al hall, este al comedor, este a donde sea. Ese termostato, cuando demanda temperatura, ¿qué hace? Abre la electroválvula que debería haber aquí y pasa agua por este circuito y vuelve. Y así con todos, ¿no? Cada uno comandado por un termostato. ¿Qué ocurre cuando todas las estancias llegan a temperatura? Pues que todas estas válvulas están cerradas. ¿Y ahora qué hace la bomba de calor? Si hemos dicho que la impulsión, el agua de impulsión viene por aquí y la bomba de calor, el retorno, viene por aquí, si esto está cerrado, incomunicado, ¿no? Pues es como cerrar un grifo bruscamente. La bomba de calor te da un error. Te dice error 7H, falta de caudal, aparte de las posibilidades de dañarla. Pues bueno, pues para eso se instalan estas válvulas de presión diferencial, ¿verdad? Cuando todo esto esté cerrado, toda la fuerza del agua me va a desplazar este muelle, ¿eh? Y el agua, esta salida está conectada aquí. Haría así y volvería. ¿Bien? ¿Qué tenemos que saber de esto? Bueno, pues esta válvula de presión diferencial ya viene con el hidrokit. Vamos, aquí ya hablo de Daikin, porque después el resto no lo conozco. Tenemos que simplemente ubicarla. Y nosotros, como proyectistas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo más básico, que quepa. Fijad, tenemos colectores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colector de impulsión de 6 salidas, colector de retorno de 6 salidas. ¿Qué armario colector le pedimos al fabricante de suelo? Bueno, Napolitana, Orpli, a quien sea. Pues mira, como yo tengo 6 salidas, quiero un colector, un armario colector de 6 salidas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que esta válvula de presión diferencial no cabe, porque es en escuadra. Pues vamos a tenerlo en cuenta. Mira, sí, tengo conectores de 6 salidas, pero me dijo el compañero de Daikin que la válvula era en escuadra y que tenía que caber y que la tengo que poner aquí. Bueno, pues voy a pedir armarios para 8 salidas, por ejemplo, que quepa. Todo esto veis que en proyecto no tiene el más mínimo inconveniente. A nivel instalación, cuando ya está todo planteado, bueno, pues es más trabajoso. Y esto además dentro del PASIF es fundamental, es importante porque las condiciones de trabajo de la vivienda son muy distintas. Lo lógico es que estos termostatos que regulan todas estas zonas estén cerrados una gran parte del tiempo, ¿no? Sin embargo, la bomba de calor puede tener la necesidad de trabajar, de desescartar. Por ejemplo, si está produciendo agua caliente sanitaria, pues a lo mejor en un día muy frío, luego tiene que desescartar. Todo esto lo tengo que tener en cuenta en nuestra instalación. Hablamos de condiciones mínimas que son distintas a las condiciones nominales. Yo esto lo comparo con las calorías que ingerimos a lo largo del día. No sé, no conozco el dato, pero probablemente las condiciones, las calorías que necesite un humano para sobrevivir a lo largo de su vida, las calorías diarias sean muy bajitas, ¿no? Pues si esas calorías son las que ingerimos todos los días, especialmente los fines de semana.
No, son distintas. Son distintas. Unas cosas son condiciones de supervivencia y otras condiciones de trabajar de manera holgada. Bueno, pues con los caudales pasa exactamente lo mismo. Cuando el fabricante nos dice es que el caudal mínimo de la bomba de calor X, mirad, aquí, son 12 litros por minuto. Es decir, esto es un equipo de 4 kilovatios. Necesita un caudal mínimo de funcionamiento de 12 litros por minuto. Ah, bueno, pues ya está. 12 dimensiona la instalación para 12 litros por minuto. No, esas son condiciones de funcionamiento mínimo, son condiciones de supervivencia. El caudal, como sabéis, es directamente proporcional a la potencia, ¿no? Ahí lo tenemos en una formulita abajo. Potencia igual al caudal por el gasto másico, por el calor específico, por el salto térmico. Salto térmico a veces nos viene dado por el tipo de elemento terminal, el calor específico es propio del fluido con el que trabajemos y por lo tanto variamos el caudal, movemos más, menos potencia. Pues imaginad, por ejemplo, para un fan coil que tengamos que trabajar a 45 grados y le queremos entregar 7 kilovatios, bueno, pues el caudal será exactamente la mitad que cuando tengamos que entregarle 14 kilovatios. Decíamos que en una bomba de calor trabajando dentro de una passive house, pues verdad no tendremos estas diferencias de necesidades de potencia, no va a haber ni 14 ni 7 kilovatios, pero sí tendremos pasar de 2 kilovatios a 1,8, a 1,2, a 1, a lo que sea, ¿no? Tengámoslo en cuenta y dimensionemos las instalaciones pues para los caudales siempre más desfavorables. Mirad, otra consideración fundamental, aparte del caudal mínimo, es el volumen mínimo de agua. Volumen mínimo de agua que aquí, dentro del mundo de la baja demanda energética, aparte de las condiciones de desescarche que ya comentábamos anteriormente en cuanto a caudal, pues hay otro aspecto importante. Un pequeño depósito de inercia hace las labores también de amortiguador térmico. Imaginad, los equipos más pequeños que comercializamos son equipos de 4 kilovatios, ¿no? Y son equipos de 4 kilovatios que exceden el 99% de las necesidades térmicas de una vivienda passive house. Dices, oye, ¿y por qué no sacáis equipos de 1 kilovatio? ¿Por qué no sacáis equipos de 1,8 kilovatios? Bueno, pues porque las bombas de calor, y eso nos lo decía antes Daniel al comienzo de la presentación, realizan 3 funciones: calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Cuanto menor sea la potencia de la bomba de calor, más tiempo tardo, ¿verdad?, en producir, en calentar esos 180, 200, 230 litros, lo que tengamos de acumulación de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, pues equipos de muy baja potencia elevan mucho el tiempo de producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Tanto, pues vamos a estar siempre sobredimensionando los equipos. ¿Y para eso qué podemos hacer? Bueno, pues podemos jugar con todo esto que nos permite el agua, ¿no? El agua no es compresible, no la puedo comprimir, pero sin embargo responde muy bien a los cambios de temperatura. Bueno, pues puedo aprovechar esas propiedades para hacer una especie de, muy entre comillas, amortiguador térmico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que le voy a dotar a la instalación de un volumen adicional de agua, un volumen adicional al que llevaría para que responda de una manera más lenta a los cambios. Y esto es fundamental en cualquier instalación, pero dentro del PASIF tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque es que los cambios también van a ser muy lentos. Es decir, si tenemos una vivienda muy bien aislada, muy bien orientada, rompemos puentes térmicos, nos hemos gastado el dinero en las carpinterías, la influencia de las condiciones exteriores sobre las condiciones de confort interiores va a ser muchísimo menor en una vivienda común, ¿no? Bueno, pues vamos a responder a esos cambios lentos, no son cambios bruscos, pues de una manera lenta. Vamos a dotar de inercia, de volumen de agua a la instalación. Yo no sé de dónde sois cada uno. Yo soy madrileño y en Madrid, bueno, pues, la calidad de agua en Madrid ciudad por lo menos es buena. Es verdad que en otras partes de España, especialmente en el Levante, bueno, tiene unas particularidades que hace falta tratar, ¿no?
toda la parte de alcalinidad, sobre todo, ¿no? Esto que nos lleva a aguas con grandes contenidos en sales, pues lo sabemos de los anuncios de Calgon, ¿no? La cal se deposita, la cal inhibe perjudica mejor dicho, el intercambio de energía en los intercambios de calor, desgasta los equipos, favorece la corrosión, obstruye las tuberías, etcétera, etcétera. Es decir, impide a la bomba de calor trabajar en las condiciones de diseño que habéis realizado vosotros. Habéis trabajado un proyecto como Dios manda y resulta que a los 2 años, oye, pues es que no tengo confort aquí, que no tengo confort allá, que se pica este intercambiador de calor. Bueno, ¿por qué? Pues por condiciones de calidad de agua. Esto los que trabajéis, cuando trabajemos en proyectos, en zonas donde la calidad de agua pues no sea muy allá, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta porque, sobre todo porque existen soluciones en el mercado, existen tratamientos del agua, es algo muy, muy, muy habitual y tenéis grandes empresas a vuestra disposición, ¿no? Fiji, por ejemplo, oye, vamos a hacer un estudio de agua y vamos a añadirle este aditivo que nos va a permitir mantener la vida útil, pues como si el agua fuera estupenda, ¿no? Es algo que no le prestamos mucha atención día a día, pero conviene hacerlo. Y vamos a llegar a la parte que quizá más miedo nos dé muchas veces, ¿verdad? La parte de, oye, esto como las alimentaciones eléctricas, el control, etcétera, etcétera. Lo vais a ver, es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo si aplicamos el sentido común. Mirad, en la parte exterior, en la imagen que está a la izquierda, vemos distintos rectángulos marcando aparatitos. Esto es una unidad exterior, esto es una unidad interior, un hidrokit con depósito integrado, es decir, aquí tendríamos toda la parte hidráulica y un depósito, por ejemplo, de 180, 230 litros y una parte de control. Vamos a ver, a aprender a pensar, mejor dicho, qué necesidades tenemos, sea el fabricante que sea. ¿Qué alimentamos eléctricamente? Pensad en vuestra vivienda. ¿Qué se alimenta eléctricamente? Por lo que consume electricidad. No alimentamos eléctricamente una estantería, ¿verdad? Alimentamos eléctricamente un ventilador. Alimentamos eléctricamente un compresor. Bien, ¿y qué consume dentro de una bomba de calor? Bueno, pues lo primero que consume es el compresor. Compresor que va ubicado en la unidad exterior, ¿verdad? Bueno, pues lo tendremos que alimentar. Línea, neutro, tierra. Hablando en sistemas monofásicos. ¿Qué más consume dentro de un sistema aerotérmico? Bueno, pues sabéis que las bombas de calor, el hidrokit, en su interior llevan una resistencia eléctrica de seguridad. Muchos dicen, joder, pues vaya el de Daikin, ¿no? Si tanta eficiencia, tanta bomba de calor, tanta aerotermia, y luego con resistencia eléctrica. No, resistencia eléctrica es una posibilidad, y es una posibilidad configurable. Es decir, yo no quiero nunca que trabaje, pues la deshabilito electrónicamente. O quiero que trabaje para llevar a cabo un tratamiento de legionela en el agua caliente sanitaria porque resulta pues, que la aerotermia es para casa de mis padres y están malitos de los pulmones, de lo que sea. Bueno, pues la programo. O mira, resulta que solo quiero que la resistencia eléctrica trabaje cuando la temperatura exterior caiga por debajo de -8 grados. ¿Por qué no? Trabajamos, diseñamos, no hablo de aerotermia ahora mismo, hablo de cualquier sistema. ¿Dimensionamos las instalaciones para las temperaturas más desfavorables del mundo? No. Dimensionamos las instalaciones para las temperaturas de trabajo, las temperaturas exteriores de trabajo de cada zona. En Málaga tendremos unas condiciones y en mi pueblo, en León, pues tendremos otras condiciones. Y probablemente, pues para una vivienda de 200 metros cuadrados en un sitio y en otro, que no sea passive house, ¿no? Una vivienda común, ¿no? Pues en un sitio me valdrá con un equipo mucho más pequeño que el otro. ¿No? Pues, ¿y por qué? ¿Y por qué no me planteo poder llegar a usar la resistencia eléctrica en algún momento? Pensad en Filomena, ¿no? Que me ha venido fenomenal para poder explicar esto. Estaban dimensionadas
las aerotermias para trabajar a menos 8 grados o a menos 10 grados en Madrid? ¿Son las condiciones de diseño que nos manda la normativa? No. ¿Algunas habría dimensionadas? Por supuesto. Por el caballo grande ande o no ande. Pero fijad, no es lo normal. No es lo normal. Bueno, pues le puedo decir a la bomba de calor, mira, tú estás dimensionada para menos 5 grados, para menos 6 grados. Si alguna vez llegamos a menos 12 grados, menos 9 grados, menos lo que queráis, te permito que la resistencia eléctrica entre en caso de ser necesario. Es decir, no nos asustemos con la palabra resistencia porque es todo configurable, pero alimentarla hay que alimentarla, sobre todo para la puesta en marcha. Pues aquí tenemos la alimentación de la resistencia. Tenemos compresor y resistencia. ¿Hay algo más que consuma? Bueno, la bomba, la placa, pero eso lo vamos a alimentar desde aquí. Aprovechando que estamos alimentando el compresor, una parte de esa alimentación nos la vamos a llevar para toda la electrónica, para toda la circulación de la bomba hidráulica, ¿no? Y un cablecito de control. Tendrán que hablar, tendrán que saber este y este qué está ocurriendo. El hidrokit sabe qué está ocurriendo en la instalación y el compresor es el que responde a lo que sabe el hidrokit. Oye, dame más potencia. Pues hablan a través de este cablecito. Dame menos potencia, mete el inverter, parcializa. No quiero que me entregues los 4 kilovatios, quiero que me entregas 0,8 kilovatios. Bueno, ¿por qué? Pues porque las temperaturas del agua son prácticamente iguales. Pues lo dice así y este parcializa, ¿no? Y no tenemos nada más. ¿No tenemos nada más o sí? ¿Qué creéis? Hemos dicho que alimentamos lo que consume el compresor, la resistencia eléctrica, toda la parte de electrónica se alimenta desde la exterior y que además a través de este cablecito hablan el interior con el exterior. Pero habla que va a hablar con el interior. La instalación le tendrá que decir a este señor algo, al hidrokit. Bueno, pues para eso está toda la parte de control, que es lo último que vamos a ver ahora. Breve repaso, alimentamos lo que consume, como número gordo. ¿Consume el compresor? Lo alimento. ¿Consume la resistencia eléctrica o puede consumir, mejor dicho, sí, lo alimento? Como a lo mejor no consume, bueno, pues la parte de electrónica la alimento desde la exterior y la comunicación. Y ya está. No necesito alimentar más. Cada uno con sus protecciones independientes, ¿no? Eso es lógico. Protección para la resistencia, protección para el compresor. Y luego la parte de control entre instalación y el hidrokit. Y mirad, vamos a ver, y con esto ya terminamos, qué modos de control tenemos. El control, la domótica, ¿verdad? Es algo que creo que a todos, no, en mayor o menor medida, nos asusta. De domótica no vamos a hablar porque no tiene ningún sentido hablar hoy, no es el objetivo del curso. Pero algo de control sí. Y dices, oye, ¿esto qué tiene que ver con las condiciones mínimas de funcionamiento? Tiene que ver mucho porque un mal control perjudica el funcionamiento del equipo. Tiene que ver también, ya no solo desde el punto de vista del funcionamiento, sino desde el punto de vista de la obra, ¿no? Oye, que no hemos caído y el control, parece que es verdad, que la aerotermia llega volando, se autoinstala, se planta ahí y ya le doy un botón y agua caliente, agua fría para todo el mundo y no tengo que hacer nada más. ¿Funciona así? Sí, puede funcionar así. Ese es el primer método de control, por temperatura de agua y salto térmico, como una enfriadora. Una enfriadora de 500 kilovatios no lleva un mando. Mando agua a 7 grados y el agua me retorna a 12 grados. Y en función de ese salto térmico, lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En la fórmula que decíamos que la potencia es proporcional, ¿verdad?, al caudal, por el salto térmico, por el gasto básico y por el calor específico. Bueno, pues si todo eso es constante y lo único que varía es el salto térmico, pues sé lo que está ocurriendo en la instalación. Si mando agua a 7 grados y me vuelve a 12 grados, a continuación me vuelve a 11, luego a 10, luego a 9, luego a 8, quiere decir que cada vez estoy transfiriendo menos energía, ¿verdad? Y que por lo tanto el compresor tiene que parcializar, tiene que entregar menos potencia, tiene que consumir menos. Esto es un sistema muy útil para grandes potencias, pues para
500 kilovatios, para 200, para lo que sea, pero no es algo fino, no es algo fino a nivel residencial. Y no es algo fino porque implica funcionar de más, implica mucho mayor tiempo de funcionamiento, que las bombas circuladoras estén trabajando más tiempo, que el compresor esté trabajando más tiempo, es decir, un consumo innecesario. El consumo no hay que tenerle miedo siempre y cuando repercuta en algo, repercuta en confort. Consumo que no repercute en confort, bueno, pues no es que no sea eficiente, sino que es ilógico, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer modo de funcionamiento. Lo pongo porque quiero que lo conozcáis, pero es un modo totalmente desaconsejable. Otro método de control, mucho más aconsejable que el anterior, es mediante un termostato ambiente. Mediante un termostato ambiente ubicado en una zona representativa de la vivienda, como por ejemplo puede ser el salón, y que en función de eso, oye, pues como tengo yo en mi casa, ¿no? Antes con Rosalía y con Daniel bromeábamos, ¿no? Porque me decía Daniel, dice, oye, la foto, el aire acondicionado que se ve en tu casa, ¿no? No es Daikin, digo, no es Daikin, yo vivo de alquiler, digo, y le decía, la caldera tampoco. Bueno, pues la caldera, yo tengo una caldera en casa, una caldera mural, y tengo un termostato en el salón. Ese termostato es el que arranca o para la caldera, el que arranca o para la instalación. ¿Se puede trabajar así? También se puede trabajar así. Hay un tercer modo que a mí personalmente, pues ese quizá el que más me guste, y desde luego el que me parece más eficiente, es a través de una centralita. Una centralita que podemos hacer, incluso si el instalador tiene pericia, no hace falta poner la centralita, ¿no? Se puede hacer con contactos externos directamente. Pero es decirle al equipo que arranque o que pare, que arranque o que pare en una temperatura o en otra en función de lo que está ocurriendo en cada una de las estancias. Vamos a pasar y lo vamos a ver detenidamente. Mirad. El primer modo de control por salto térmico que decíamos, ¿verdad? Tipo manda agua caliente hablando en calefacción, ¿verdad? Veis ahí mi cursor, estoy mandando el agua a 35 grados a los distintos elementos terminales, a los distintos circuitos de suelo. Veis que hemos ubicado nuestra válvula de presión diferencial. Bueno, pues vuelve el agua y bueno, mando a 35 grados y vuelve a 30. Empieza a volver a 31, a 32, a 33, a 34. Si mando el agua a 35 grados y el agua vuelve a 35 grados, no tengo transferencia de calor, ¿no? Esto ya debería estar parcializando. Es un modo muy burdo de control, es un modo poco recomendable y como aquí no podemos hablar solo de condiciones mínimas, ¿verdad? De condiciones de supervivencia, sino de elegancia en las instalaciones, de hacer las cosas bien, bueno, pues tenemos darle por lo menos un pequeño vistazo a este tema del control, que además yo creo que muchas veces nos asusta el control porque no nos lo explican, ¿no? Porque parece que es magia y con la domótica ocurre lo mismo, ¿no? Y veis que es algo muy, muy, muy sencillito. El segundo modo de control que decíamos, pues cada zona, ¿verdad? Tendrá su termostato de suelo radiante. Por ejemplo, esto es la habitación principal. Aquí habrá otra habitación, aquí habrá otra habitación y cada una con su termostato de suelo, un termostato que cortará la electroválvula. Bueno, pues a lo mejor, fijaos, en el salón puedo no poner electroválvulas, puedo no poner termostato de suelo y puedo poner el mando del fabricante haciendo las labores de termostato ambiente. Si es una zona representativa de la vivienda, esta temperatura máxima en casos de consumo energético casi nulo, donde la homogeneidad térmica pues es muy alta, no hay grandes gradientes de temperatura, ¿no? Entre unas habitaciones u otras, bueno, pues es un punto representativo. Aquí puedo ajustar, puedo desajustar, puedo conectarme a través del wifi, puedo hacerlo cuando quiera. Y un tercer modo de funcionamiento que os decía, que a mí es el que más me gusta, es aunar, recoger todas las señales de todas las zonas y decírselo a la bomba de calor. Es decir, mira, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, cada uno con su termostato. Estos termostatos se cosen a una centralita que además se puede esconder dentro del armario colector. Y esta centralita es una centralita muy, muy, muy sencilla. Lo único que hace es recoger lo que ocurre en la instalación. Y dice, oye, cuando todos los termostatos estén parados, cuando no haya demanda en la instalación, a través de un contacto externo, es decir, como un interruptor
cierro entre el 35, entre el contacto 35-30, entre el 1-4, que sea, y la máquina arranca, abro y para, a través de un relecito. Bueno, pues ya está. Si no tengo demanda en ninguna de las zonas, esto no va a trabajar. En cuanto tenga demanda en una de las zonas, esto va a trabajar. ¿Y cómo va a regular? Sí va a regular por salto térmico. Va a regular por salto térmico, una cosa no quita la otra. Es decir, trabajar con este modo de control no implica que la máquina no regule por salto térmico, simplemente implica que cuando no esté ninguna zona activa, este señor, este termostato, sabe lo que ocurre a nivel ambiente, sabe lo que ocurre a nivel temperatura ambiente, a nivel de lo que percibimos, a nivel de confort. El agua va, no sé, por dentro de las tuberías, por dentro del radiante, debajo de todo el hormigón, tiene un tiempo de respuesta mucho mayor, muchísimo más fino, ¿no? Entonces yo recomiendo este modo de trabajo en todas las instalaciones, ¿no? Dices, oye, ¿y esto quién lo tiene? Esto lo tiene todo el mundo. Fabricantes de suelo radiante, fabricantes de aerotermia, pues algunos también lo tenemos. Pero es algo muy, muy, muy común en el mercado. Esto, si lo planteamos bien a nivel proyecto, bueno, pues es fenomenal. No tengo nada más que... Si no lo planteamos en nivel proyecto y luego se quiere hacer en obra, ¿qué implica? Pues implica que tengo que llevar aquí cable, ¿verdad? Entre esta centralita y el hidroquid. Rozas, que uy, que no, que sí, que no, pues que el usuario lo quiere, que se lo ha visto al vecino, del mismo monero, de la misma manera, perdón, que con los termos. Yo esto, igual que en el resto de puntos que hemos estado viendo, os animo a ser pesados con los fabricantes, ¿no? A que nos preguntéis mucho y que no queden dudas en el tintero, ¿no? Al final el proyectista, el arquitecto técnico no tiene por qué saber de esto, ¿no? No tiene por qué saber si es el contacto 35, 34 o 12, pero por lo menos que nos suene, ¿verdad? Que nos suene que es posible hacerlo y que hacerlo redunda en una mayor eficiencia, en un menor consumo y en una mayor satisfacción. Y hasta aquí. He dicho que me suelo enrollar y he cumplido mi palabra. Sí que sí. Perfecto, Manuel. La verdad que me ha encantado. Yo siempre con tus presentaciones me quedo alucinando y con ojos y orejas abiertos a tope. Bueno, ya tú. Te lo agradezco. Pongo la cámara para que por lo menos Sí, me pongáis cara. sí, tenemos alguna pregunta por el chat que ahora mismo te voy a hacer. Y también animo a que ahora que igual hay más tiempo para ello, si alguien más tiene preguntas que las vaya poniendo. Igual quito tu pantalla, o puedes dejar de compartir, creo que tienes por ahí el botoncillo de compartir pantalla, si le das y así sale en grande las cámaras. Dejo de compartir pantalla ahora. A ver. O si no, igual te lo puedo incluso hacer así. Ya está. Vale. Vale, pues mira, te digo, nos decía por aquí Magdalena López, nos decía, me llama la atención la longitud mínima entre unidad interior y exterior de 3 metros. Eso quiere Muy buena decir que, pregunta. continúo, eso quiere decir que no se pueden o deben poner más próximas. Si la distancia es menor, por ejemplo, 1 metro, ¿se pierde eficiencia? Bueno, es muy, muy, muy buena pregunta, porque es algo fijaos, incluso yo ni lo he nombrado. El gas expande, ¿no? Es decir, en el ciclo frigorífico, la unidad exterior, la unidad interior, y entre ellas movemos gas en distintos estados, ¿verdad? Cuando tenemos que dar calefacción, mandamos el refrigerante en estado gaseoso, ese gas condensa en el interior, en el proceso de condensación se cede energía, ¿no? Y vuelve en estado líquido. Al revés, cuando queremos la refrigeración se manda en estado líquido, se evapora, para evaporar algo hay que aportarle energía, esa energía la obtenemos de la instalación, por lo tanto la enfriamos y vuelve en estado gaseoso. Si no tenemos una distancia mínima
de refrigerante, pues corremos el riesgo de que el gas no expansione de manera adecuada, ¿no? En este tipo de equipos aerotérmicos, pues van a unidad exterior con su compresor, con su válvula de expansión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que darle cierto recorrido al gas, ¿no? para que se expansione. Si no tenemos esos 3 metros, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mirad, podemos hacer algo que si hay alguien del servicio técnico, pues que se desconecte o que haga así. No es habitual porque no suele darse la problemática, ¿no? En una espiral con la tubería de refrigerante. Yo estoy en la Politécnica, estuve haciendo un proyecto trabajando en Daikin, ¿no? Que nos pidieron colaboración para los estudiantes, los del laboratorio de termotecnia, para hacer productores de agua caliente sanitaria con rollos, ¿no? Y lo pusieron todo en una bancada móvil. Estaba la unidad exterior y la máquina interior. Ahí no había ni 3 metros ni leches, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues una espiral, ¿no? de refrigerante y en la parte trasera. Con la espiral que consigues, pues que los radios de curvatura son muy amplios, son muy desfavorables, no estás metiendo una pérdida de carga localizada, donde puedas tener problemas de pues, que no retorne bien una trampa de aceite o algo de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Esto, en la promoción, estos días que he estado por el País Vasco, en una promoción, es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿eh? Es una de las cosas que tenemos que hacer porque no hay espacio por ningún lado. Es decir, hay que respetarlo también. Hay que respetarlo. Es una muy buena pregunta. Gracias. Sí, importante. Muy Vale, pues buena. muchas gracias. Nos pregunta también, a ver si lo digo bien, Jude Bagdud. Sé que esta persona es socia de PEP y ya le preguntaré si he pronunciado bien su nombre. Nos dice, debido a las exigencias normativas urbanísticas, muchas veces en proyectos de rehabilitación o reforma nos encontramos obligados a colocar la unidad exterior en el plenum del falso techo con una rejilla al exterior. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta aquí? Madre mía, mira, consideraciones a tener que funcione. Y me explico. Sentido común. Eso vamos a entender. Decía que miremos en los manuales. Eso no va a aparecer en ningún manual del mundo, ¿no? Eso está más prohibido que todas las cosas. Pero vamos a aplicar la lógica. Al final, las condiciones mínimas de funcionamiento no es que yo me levante el martes enfadado y diga, bueno, venga, máximo 30 metros, pero se puede 35. No es así, ¿no? Son condiciones para que una persona que abra un catálogo técnico tenga unas pautas para orientarse. Ya decimos que necesitaba la unidad exterior. ¿A quién le roba energía? Le roba energía al aire exterior, ¿verdad? Si está confinada en un espacio donde no hay aire exterior, no le va a robar energía a ningún lado, a nadie, no va a poder trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si se nos da ese caso, bueno, pues decimos que es una unidad exterior porque debe ir en el exterior. Resulta que no va al exterior, va en un plenum. Bueno, pues ese plenum tenemos que garantizar que la unidad exterior es capaz de mover aire. Tendremos que aportar aire de alguna manera. No sé cómo, con un Tramex, como sea. Y tendremos que garantizar que el aire de condensación, el aire que pasa por la unidad exterior, es capaz de llegar a la calle. Imaginad una unidad exterior dentro de un salón. Es hacerse trampas al solitario, ¿verdad? Lo estoy enfriando, calentando lo mismo. No le robo energía a nada. Eso hay que plantearlo. Hay que plantearlo y se hacen. Es decir, yo he hecho muchas más de las que me gustaría, ¿no? Instalaciones de este tipo y se han buscado soluciones ad hoc, ¿no? Por ejemplo, equipos en el interior, pues a veces con un ventilador que ayudase a evacuar el aire de la instalación, ¿no? Hay que verlo caso a caso. Al final, pensemos, ¿no? Es decir, aerotermia, trabajo con el aire exterior. Bueno, pues donde yo ubique la unidad exterior, tengo que aportar aire de exterior y tengo que ser capaz de evacuarlo. Si son casos así un poquito más raros, más complicados, pues tendremos que buscar otros métodos, ¿no? A eso hay que verlo caso a caso. Claro.
Claro, nos pregunta también si no hay caudal en la instalación, la hidrotermia se parará sola. O sea, sí, con caudal de aire o con caudal de agua. Caudal de aire, lo que bueno, respondo a las dos y ya está. Si no hay, bueno, caudal de aire. El caudal de aire te lo da el ventilador, ¿no? Entonces, ese no hay problema. Si lo pongo ahí contra una pared, pues lo más probable es que me cargue el ventilador, lógicamente, ¿no? Si estoy empujando contra una bomba circuladora de agua, si cojo, cierro la llave, pues reviento la bomba. Si no hay caudal de agua en una instalación, pues tenemos que ver por qué no hay caudal de agua. Las bombas de las alternas, las bombas de calor, perdona, alterna porque es la nuestra, pero de las bombas de calor aerotérmicas, la mayor parte son de caudal variable. ¿Qué quiere decir eso? Que llevan un variador de frecuencia que dan más caudal, menos caudal. ¿En función de qué? En función de lo que necesitemos, ¿no? De que lo que nos demande la instalación. Eso es un ajuste propio, no hay que tocar nada. El equipo, pues en función de lo que va notando en el agua, va bajando o aumentando el caudal. Baja por debajo del caudal mínimo, puede bajar por debajo del caudal mínimo si él lo considera, ¿no? Yo cuando me refiero a caudal mínimo de instalación es a que cierren todas las llaves, cierren todos los elementos del suelo terminal y la alterna no sepa, la bomba de calor no sepa por qué. Es como ir en el coche y en lugar de ir frenando progresivamente, empotrarte contra un muro, ¿no? Ese es el error de caudal, más que el freno de mano. No, es decir, no, voy a parar en seco, empotrándome contra un muro, aparte de todos los problemas hidráulicos, ¿no? De golpes de ariete y cosas de esas. Entonces, cuando la bomba de calor trabaja directamente con la instalación, válvula de presión diferencial, pero con cualquier bomba de calor del mercado, ¿eh? No hablo ahora de mi empresa. Y no siempre la vamos a necesitar. Imaginad las instalaciones donde trabajamos contra un depósito de inercia, ¿verdad? Y desde ese depósito de inercia con otra bomba, una bomba de secundario, que nos la lleva a las distintas habitaciones. Por ejemplo, en viviendas muy grandes, ¿no? Imaginad una vivienda de 190 metros cuadrados. Pues a lo mejor la bomba circuladora que trae el hidrokit no tiene potencia suficiente. Pues trabajo contra un depósito de inercia y de ese depósito de inercia con otra bomba contra la instalación. ¿Necesito ahí algo de presión diferencial, válvulas? No, ya el propio depósito de inercia, ¿verdad? Me va a hacer de equilibrador de caudal y de volumen. En definitiva, la bomba de calor solo produce error cuando se produce ese fallo hidráulico, ¿no? Si yo voy pisando poco a poco el freno hasta que paro de caudal, pues es lo normal, es el funcionamiento lógico. Si me empotro contra un árbol, salta el airbag. Perfecto, perfecto. O sea, vamos, muy, muy gráfico el ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, tal cual. Esta pregunta igual es un poco amplia, pero bueno, me parece Bueno, interesante. La hace Ángel Villarroya y dice, ¿podrías comentar vuestra experiencia en viviendas Passive House con vuestro sistema de Aerothermic Fan Coils? ¿Qué vinculación e interferencias tienen con el sistema de ventilación? bien, a ver, es amplia, pero es buena. En un primer momento, los sistemas activos, ¿no? Aquí dentro del mundo passive, la niña bonita es el recuperador de calor, ¿no? Lógicamente. Hay veces que con el recuperador de calor, ¿no? Como decía antes Daniel al principio, pues hay periodos punta que hace falta un apoyo, ¿no? ¿Y a qué soluciones se recurrió? Pues se recurrió a baterías, ¿no? A intercambiadores de calor de lo que sea en el conducto. Las primeras a las que se recurrió eran baterías eléctricas, eran resistencias eléctricas. ¿Por qué? Pues por un motivo de evolución histórica. El estándar Passive House funciona en cualquier clima, pero es un estándar que nace en Alemania. Es lógico que si nace en Alemania, las primeras respuestas sean a los problemas que se encuentran ellos. En el 91 pocas horas de calor había en Alemania. Es decir, en refrigeración, un puntito más en refrigeración ni se lo planteaban. Sin embargo, en calefacción sí. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues podemos instalar
una resistencia eléctrica pequeñita en el conducto de impulsión para ese periodo de tiempo tan breve en el que le tenga que dar un pequeño golpe de calor. Bueno, pues fenomenal. Cuando llegamos a la refrigeración se puede hacer lo mismo y parece mucho más eficiente, ¿verdad?, hacerlo con baterías de agua. En lugar de la resistencia eléctrica, con una batería, con un intercambiador de calor en el conducto de impulsión, por ejemplo, conectado a la caldera, que me dé ese golpe de calor. Pues fenomenal. Siguiente paso, llegamos a las bombas de calor y además a esas necesidades de refrigeración porque el estándar se ha extendido por todo el mundo. Esto para los que estéis familiarizados con los fan coils, y si no, pues os lo digo yo, la capacidad de robarle energía a un fluido no depende solo del tipo de intercambiador de calor, depende de lo que ocurre en el otro lado del intercambiador de calor. Y me explico. Si imaginad, tengo el ratón, imaginad que esto es metal y está súper caliente y quiero enfriarlo. Si hago así, ¿voy a enfriarlo algo? Nada. Si hago así, lo voy a enfriar muchísimo más. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo mucho más caudal de aire, ¿verdad? Bueno, pues esto ocurre en la refrigeración. Las baterías de agua que hay para los recuperadores de calor están dimensionadas pues, para que quepan, lógicamente. El caudal que mueve el recuperador de calor es O. Pues muchas veces es el segundo, es el pequeño. Es decir, no tenemos caudal de aire suficiente para robarle energía a la batería de agua fría y enfriar la vivienda, ¿no? Bueno, lo pongo al máximo, pero en refrigeración hay veces, durante momentos de funcionamiento, que no es capaz. Esto me lo he encontrado en muchísimas. De los problemas que ha habido de este tipo, pues muchos venían derivados por ello. En un fan coil ocurre lo mismo, lo que pasa es que el fan coil ya está preparado. El fan coil la batería es descomunal, es decir, el intercambiador de calor de agua es enorme y el ventilador también. El ventilador es muchísimo mayor que el de un recuperador de calor, ¿no? Las etapas mínimas de aire pues están diseñadas para eso. Cuando trabajéis con fan coils, lo que hemos hablado del volumen mínimo de agua es especialmente importante, a diferencia del suelo radiante. Es importante siempre, pero el suelo radiante es un sistema inercial, es un sistema que acumula muchísima energía. Por lo tanto, lo que hablábamos del desescarche, ¿verdad?, de necesidad de tener un volumen de agua en la instalación en el fondo, el volumen de agua no es más que una simplificación, ¿verdad? Es tener una energía en la instalación. En el suelo radiante, ya en el mortero, tengo una cantidad de energía acumulada muy importante. Eso se llaman sistemas altamente inerciales, ¿no? En un fan coil, ¿qué energía tengo acumulada? Muy poca. El aire de la estancia, eso lo vemos con el aire acondicionado, ¿verdad? Le quito el aire acondicionado y tengo calor. Lo pongo y tengo ya sensación de frescor, ¿no? Es muy importante ahí el volumen de agua. El volumen de agua haciendo las labores que os contaba, ¿no? Como de amortiguador térmico. Y más en viviendas passive. Los fan coils que yo soy más partidario de emplear fan coils que baterías en los recuperadores de calor, perdón. Además, ahora mismo en el mercado pues tenéis una gama de fan coils infinita. Ventiladores inverter, es decir, que con una señal 0,10 voltios dan más caudal, menos caudal, mucho más silenciosos, ¿no? Y especialmente diseñados para eso. Bueno, perfecto. Perfecto. Nos preguntaba también Juan Carlos Alonso, ¿la resistencia es imprescindible? Entiendo que te refieres a la del hidroquid, ¿no? ¿La resistencia es imprescindible? Alimentarla sí, mira, te voy un poco más allá. Cuando se hace la puesta en marcha del equipo, imaginad que hacemos la puesta en marcha en enero en mi pueblo, en León. ¿Cómo creéis que llenamos el circuito de agua? El circuito de la instalación. ¿A qué temperatura creéis que entra el agua? A 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados. Desde luego no entra a 25.
Si hacemos la puesta en marcha con temperaturas de, no sé, 9 grados de agua, pues el compresor puede tener un golpe de líquido y se acabó el compresor. ¿Qué se hace? Se cierran todos los circuitos, se enciende la resistencia eléctrica, se calienta ese pequeño volumen de agua, no toda la instalación, lógicamente, y ya arranca el compresor. Y arranca el compresor con una temperatura de trabajo de agua igual o superior a 15 grados, pero en una temperatura muy baja que pueda dañar el compresor, por eso, pues digo, por un golpe de líquido, ¿no? Porque no sea capaz de evaporar todo el refrigerante y retorne líquido al compresor desbordando el recipiente de protección. No se hacen así las puestas en marcha, por eso es obligatorio la resistencia eléctrica. Es obligatorio a nivel físico, aunque luego no la vayas a volver a utilizar en tu vida, ¿no? Hay algo más. Las máquinas, bueno, siempre, son todas fenomenales hasta que se rompen. Se rompen por cualquier, no sé, por lo de la Filomena, por lo que sea. Quedarte sin calefacción y refrigeración es una faena. En una passive, no tanto. Pero sin agua caliente sanitaria, hay que pensar. No es aceptable que alguien invierta 6.000 euros en un equipo aerotérmico, ¿verdad? En una bomba de calor aerotérmica, y por el motivo que sea, se estropee la unidad exterior y se quede sin agua caliente sanitaria. Joder, no, mira, es que tenemos este backup, esta resistencia eléctrica, y hasta que venga el servicio técnico al día siguiente, lo que sea, a arreglarlo, pues por lo menos tienes agua caliente sanitaria. Eso también tenemos que pensar, ¿no? En las condiciones de confort y lo que estamos vendiendo a alguien que paga por alguien que paga por una bomba de calor, pues los requerimientos de confort probablemente son elevados. Todo el sentido del mundo, la verdad. Y bueno, hay una última pregunta aquí de Juan Carlos Alonso Moreno. Dice, en la Sierra de Madrid, por ejemplo, con temperaturas bajas, estas bombas de calor encubierta funcionan bien de noche. ¿Qué rendimiento tiene por debajo de 0 grados con los desescarches? Funcionan como un tiro. Mira, el concepto de frío es un poco relativo, ¿no? El país con mayor número de bombas de calor de Europa es Francia, ¿no? Francia hace más frío que la sierra. En Alemania, igual, en Alemania la combustión, los generadores de combustión, las calderas, han ido dejándole paulatinamente sitio a la bomba de calor. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Va a funcionar bien? Sí. ¿Va a funcionar con mejor rendimiento que en Málaga? No, lógicamente. ¿En qué orden de magnitud nos podemos mover? Mira, el desescarche el desescarche no se produce cuando menor es la temperatura exterior. El desescarche, en el fondo, depende de la humedad relativa que tengamos en el aire exterior. El punto de desescarche más o menos es por debajo de 7 grados, ¿no? Es cuando empiezan a producirse los desescarches. Cuando hace mucho frío, en la Sierra de Madrid, la humedad relativa que hay en el aire es poquito y no se producen tantos desescarches. Como número gordo de rendimiento, pues los nuevos equipos, los equipos con los que se trabaja a día de hoy, no las bombas de calor de hace años, pues un rendimiento entre 3 y 4. ¿Vale? Es decir, como número gordo, yo cuando nosotros empezamos con todo esto, pues, sacamos la primera bomba de calor aerotérmica al mercado en el 2006. Yo entré en Daikin en el 2007 y bueno, estaba por muchos departamentos y tal. Y las presentaciones, número gordo, 4. Por cada kilovatio eléctrico que pago, obtengo 4 kilovatios térmicos. Ahora ese número gordo es superior a 5, a 5 y pico, es 5 y pico, pero por simplificar, 5. Por cada kilovatio eléctrico que pago, 5 kilovatios térmicos. Esos 5 kilovatios térmicos se dan en unas condiciones de aire exterior de 7 grados y 35 de impulsión. Si estamos trabajando a menos 2 grados y 35 de impulsión, pues probablemente el rendimiento esté en torno a 4.
3,5 si lo quieres. Por ahí. Bien. Bueno, nos entra una pregunta más. Bueno, sí, entrando, la verdad. Yo, mientras entren preguntas y tengamos ganas, yo sigo. Sí, Luego, hasta el veo que aperitivo, todavía sí, la gente está conectada claro. y interés, o sea que seguimos. Nos pregunta Patricio García, aprovecho para saludar a Patricio, que me acuerdo de él. ¿Cuál es el sitio o la orientación mejor para la bomba? Para la unidad exterior, pues mirad, Entiendo que sí. os cuento, a las bombas de calor se les puede, bueno, a la primera presentación, a la primera diapositiva, ¿no? La eficiencia es el sistema, la eficiencia es todo lo que puedo hacer con la bomba de calor. Existe una función que es la temperatura de impulsión, la temperatura de agua, dependiente de las condiciones climáticas exteriores, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando hace mucho frío, manda agua más caliente, y cuando hace poco frío, según va evolucionando, ve variando tú también la temperatura de agua. ¿Cómo lo sabes o la bomba de calor? Pues porque en la parte trasera de la unidad exterior lleva una sonda de temperatura que le vale para esto que os he comentado y también para regular el régimen de trabajo del compresor. Presiones de condensación más altas, más bajas, pues, rollos de esto. Si luego le devuelvo la pregunta a Patricio, y luego te contesto. Si la unidad exterior la oriento al sur, dándole toda la radiación solar en esa sonda, estoy falseando la temperatura y la estoy falseando mucho. Orientación recomendable, norte. Ahí no tiene sol. Que no le falsee la radiación solar. Y si tengo que ubicarla al sur y le va a estar dando el sol sí o sí porque no tengo remedio, ¿qué hago? Pues ahí existen accesorios que dices, quito la sonda del exterior y me la llevo a lo mejor al otro lado de la esquina. Ya no puede ser orientación sur, ¿no? Digamos, orientación más favorable siempre es el norte para la unidad exterior. Muy buena pregunta, la verdad. ¿Mm? Una última pregunta, otra vez de Jude. Nos dice, para las aerotermias que funcionan para dos zonas, por ejemplo, Falcois y suelo radiante, ¿cómo se realiza la comunicación con la máquina? Se puede hacer de diversas maneras. Una, aquí no tengo más remedio que hablar de mi libro, ¿no? Porque tampoco conozco lógicamente, ¿no? Todos los fabricantes conocemos de la competencia, y en muchos casos somos amigos y todo, ¿no? Pero no conozco a la perfección todos los intríngulis. Las bombas de calor suelen tener contactos externos. Contactos externos, quiero decir, eh, una plaquita con un regletero y numeritos y borneros, ¿no? Pues 35, 34, 33, 32, 30 no sé qué, y un común. Es habitual, es decir, pues mira, tengo este lado común, cuando cierre entre estos dos contactos, pues la máquina la pongo a trabajar en calefacción para la temperatura de suelo radiante. Y cuando cierre en el de al lado, la máquina va a trabajar en calefacción, en refrigeración, lo que sea, para la temperatura del fan coil. Quiero decir, y esto es muy habitual. Tengo una instalación con suelo radiante y con fan coils. Bueno, pues lo que puedo hacer es la centralita del fan coil, conectarla al bornero, a las bornas 35-30. ¿Vale? Cuando esas bornas estén cerradas, la temperatura de impulsión a la instalación va a ser 16 grados, por ejemplo, en refrigeración para suelo refrescante y 37 para calefacción con suelo radiante, ¿verdad? Dependiendo del modo en el que esté trabajando. Y ahora los fan coils, ¿qué hago? Los fan coils puedo sacar la señal del propio mando del fan coil, ¿verdad? Y conectarla al 34-30. El otro era 35-30, este 34-30. Cuando cierre el 34-30, ¿qué entiende la bomba de calor? Que la temperatura de impulsión a la instalación ya no va a ser los 37 grados del suelo radiante, sino que van a ser 45 grados, porque es para un fan coil. O si están trabajando en frío, pues no será 16 grados, será 7 grados, 8 grados, ¿no? Son como cajas tontas. Tú le das ahí, es como darle un botón, ¿no? Pero un pequeño automatismo. Le doy a este botón, el equipo dice, ¿en qué estoy trabajando? En calefacción. Y dentro de esta cajita que había, esta temperatura, pues tomando ahí, tomando allí. Eso es como se hace habitualmente. Existen sistemas muchísimo más novedosos.
nosotros acabamos ahora de desarrollar en compañía bueno, con los compañeros de Airzone, que tenemos mucho trato, un sistema para poder trabajar sin necesidad de todo esto, ¿no? Simplemente vas al mando y dices, yo quiero estar a 23 grados, a 21, y tienes suelo radiante y tienes fan coils. Bueno, pues es un algoritmo que optimiza la temperatura de trabajo. Dice, bueno, ¿a qué temperatura estoy? Quiere estar a 23 grados. ¿A qué temperatura estoy? A 12 grados. Pues llevo sin ir a la casa no sé cuánto. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es poner el fan coil a trabajar. Voy a elevar la temperatura hasta un valor corto, meto a trabajar el suelo radiante a otra temperatura y justo cuando llegue aquí paro, ¿no? Para buscar la asíntota de esos 23 grados, paro y luego si tengo, espero un tiempo, veo y si tengo, pues me meto con el fan coil, no. O sea, se pueden hacer, esto ya es electrónica y bueno, es el top, por así decirlo, de la regulación, pero lo habitual es a través de contactos sobre la placa. A través de contactos, un relé que te cierra un contacto, te cierra otro contacto, una centralita, el mando del fan coil, ¿vale? Eso hay esquemas, vamos, hay esquemas. Eso si tienes alguna duda que vayas a trabajar con alguien o no, pues escribes y oye, mira, un esquema para que lo veas gráficamente porque es muy sencillito. Son contactos externos libres de tensión. Vale, aprovecho ahí para decir que luego en los emails de seguimiento compartiremos también tu contacto a todos los asistentes y si Pues alguien que me quiere preguntarte cualquier cosa eso, concreta. eso es. Sí, porque está, por ejemplo, digo, joder, me estoy enrollando porque yo lo veo y lo tengo hecho en el esquema, ¿no? Pero es difícil hablarlo. Pero si no, me escribes con toda la confianza del mundo y te lo mando bien escrito y con un esquemita y cómo se hace. Un esquemita eléctrico y ya Sí, está. claro que sí, perfecto. Vale, bueno, hay una pregunta que va a ser la última que te voy a hacer. También hay bastantes felicitaciones, te felicitan, muy bien, muchas gracias por las respuestas, que aclaran mucho, que da Me gusto alegro. oírte, etcétera, etcétera. Eh, Me lo voy a creer. bueno, pues por algo será. Invito a Eh, mi jefe a la próxima. pues sí, o le podemos enviar el vídeo que me sirve para responder también a la siguiente pregunta, que nos preguntan si vamos a compartir el vídeo. Lo vamos a compartir, siempre va en el email de seguimiento, entonces ese también se lo podemos enviar al jefe de Manuel para que lo vea. Fenomenal. Y la última pregunta que te hago es de Jesús Alfaro y dice, en la combinación del sistema de ventilación con recuperación de calor, con el aporte adicional para refrigeración, ¿sería necesario doblar el sistema de conductos? O sea, bueno, el sistema de conductos de recuperación tiene que ser siempre independiente al de fan coils por varios motivos. Uno, los diámetros de conductos están preparados para un tipo de caudal, ¿no? Pero además hay otros elementos, por ejemplo, como silenciadores, que pueden no permitir el trabajo del recuperador. Entonces, sí, a lo mejor no hace falta doblar conductos por toda casa, ¿no? A lo mejor simplemente pues, con un pequeño conducto que distribuya ahí a una zona amplia, es más que suficiente. O con equipos no tienen por qué ser de conductos, pueden ser equipos de pared, pueden ser ventiloconvectores en suelo. Hay muchas alternativas, pero sí que no es conveniente mezclar sistemas. Vale, perfecto, pues nada más. Como siempre, nos gusta pasarnos bastante de la hora, pero creo que porque es interesante y la gente tiene interés. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias. Nada, a Muchísimas vosotros. gracias a todos los que han asistido. Lo dicho, tenéis ahí los links para las próximas jornadas. No nos perdáis la pista porque seguimos haciendo jornadas de este tipo interesantes y nos vemos en la próxima. Y nada, Vale. Manuel, si quieres despedirte o decir algo, pues Sí, ahora. bueno, nada, feliz fin de semana y vacaciones a los que las cojáis y nada, cuando os pase el contacto, Daniel, pues bien, nosotros estaremos encantados de echaros una mano en lo que sea Daikin o no sea Daikin. Oye, mira, ¿cómo plantearías tú esto, lo otro, lo demás allá? Pues eso, os echo una mano encantados en lo que esté en mi mano, ¿vale? Así que Perfecto. nada, Muy pues hala, bien.
Pues muchísimas A disfrutar gracias. de fin de semana, que nos lo hemos Eso ganado. es. Venga, que vaya Venga, bien. chao. Chao.